Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, a todas y a todes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta porque hoy os traigo en el canal un vídeo sobre una de mis autoras favoritas. Como ya habéis podido ver en el título, hoy vamos a hablar de Rebecca Kuan. Y os cuento cómo va a ser la estructura de este vídeo. En primer lugar, os voy a contar quién es Rebecca Kuan, por si no la conocéis, y comentaros un poco de su biografía porque es indispensable para entender toda su obra. En segundo lugar, hablaremos de los elementos y los temas que se repiten constantemente, estas obsesiones que tienen los autores con algunas temáticas o elementos. En tercer lugar, os hablaré de los 5 libros que tenemos publicados en España y en general de los 5 libros que tiene publicados la autora, porque están todos ellos traducidos, y os daré un poco mi opinión sobre cada uno de ellos. Y ya para finalizar os haré una pequeña guía de lectura por dónde empezar, por Kuan, si tenéis intención de empezar a leerla, según el tipo de lector que seáis. Así que sin más dilación, porque tenemos mucho de lo que hablar, empezamos. ¿Quién es Rebecca Kuan? Bueno, Rebecca Kuan o Rebecca F. Kuan, también se la conoce de esta manera, es una autora chino-estadounidense de las que se conoce como de la diáspora asiática, que actualmente vive en Estados Unidos y emigró con su familia a Estados Unidos a los 4 años. No obstante, al realizar sus estudios, que son diversos y ahora os contaré, se fue a Inglaterra, estudió tanto en Cambridge como en Oxford distintas cuestiones que tienen relación con la cultura asiática. Por ejemplo, si no me equivoco, lenguas asiáticas, también historia asiática, filosofía asiática, etc. Lo cual creo que puede ser una de las claves de su obra, porque no deja de ser curioso que una autora china se haya ido a Inglaterra y haya estudiado cuestiones que tienen que ver con su cultura, con China. Por tanto, ella en parte ha podido ver cómo se estudian desde Europa culturas a las que ella pertenece, aunque ella pertenece tanto a la cultura estadounidense como a la cultura china, evidentemente. Esta es una de las cuestiones fundamentales también porque toda su familia pertenece a China, concretamente a Cantón, donde ella nació, y ella comenta siempre en las entrevistas que muchas de las historias que le han contado su familia sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los distintos conflictos con Japón, sobre Mao, etcétera, han influenciado muchísimo en su obra. Más, os cuento un secreto, yo leí por ahí, aunque no recuerdo bien dónde, que ella, una de las obras que se muere por escribir, va a versar sobre la historia de China y va a ser una novela histórica basada en los recuerdos de las historias que le ha contado muchos de sus familiares. Y actualmente Rebecca Kuan vive en Yale y está haciendo un doctorado sobre filosofía, historia, literatura, no lo tengo muy claro, asiática en Estados Unidos. A los temas o los elementos más importantes que se repiten en su obra, yo creo que el más relevante de todos es la cuestión histórica. Rebecca Kuan, como ahora os enseñaré, ha escrito distintos géneros, pero en todos ellos hay reflexiones sobre la historia y concretamente sobre el colonialismo, el racismo, el imperialismo, es decir, las dinámicas asimétricas de poder entre lo que ha sido Europa, Occidente y otros países, en este caso muy relacionado con Asia, ¿no? Y creo que esto tiene que ver, como os comentaba antes, con su propia biografía, ya que sus propios orígenes son en este sentido duales, ¿no? Porque ella es china y nació en Cantón, pero claro, desde los 4 años vive en Estados Unidos. Y creo que esta característica se ve siempre en su obra, siempre están dialogando, siempre hay una crítica clara a Europa y la perspectiva imperialista de Occidente a lo largo de la historia, y también hay un diálogo entre estas dos maneras, que esto es simplificar mucho, pero entre estas dos maneras de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, la manera de ver la historia lineal y etapista europea frente a una manera quizás más circular asiática. Bueno, siempre está como en debate estas dos posturas que yo creo que parte también de su propia identidad, que le permite hablar de estos temas y tener una vivencia muy particular y yo creo que muy interesante. Así que el primero de los elementos que se ve siempre en todas sus obras es el colonialismo, el imperialismo, el racismo, tanto a nivel estructural de entre las naciones, como por ejemplo lo podemos ver en Babel, pero en la misma Babel también podemos ver ese racismo cotidiano, ese racismo de las amistades, de las relaciones, etc. En segundo lugar, otro de los elementos que se repiten en su obra son las cuestiones relacionadas con el mundo académico o con el mundo de los estudiantes. En varios de sus libros vemos reflexiones y críticas, concretamente lo vemos en Babel, lo vemos en la trilogía de la Guerra de la Amapola y lo vemos también en Amarilla,
vemos críticas a la manera en la que se desarrolla el mundo académico y también muchos de sus personajes son estudiantes, están en etapas universitarias o de estudiantes, por lo menos durante una parte del libro, en casi todos de ellos, si no me equivoco, y si no, desde luego hay bastantes reflexiones sobre el mundo académico. Y creo que esto también tiene que ver con que Rebecca Kuang, bueno, es una persona que tiene unos estudios impresionantes y además actualmente está haciendo el doctorado, con lo cual creo que muchos de los personajes se inspiran un poco en el entorno en el que ella está metida. Otro de los temas que aparecen también constantemente y que me gusta mucho y que tiene que ver con los personajes es que yo creo que a Rebecca Kuang le interesa mucho la amistad. En la mayoría de sus libros las relaciones amorosas de pareja son bastante minoritarias o están muy poco desarrolladas. El tema principal de relaciones que vemos en los libros son las amistades. Y vemos por un lado amistades que son buenas y bonitas, pero a mí sobre todo lo que me gusta de Kuang es que está siempre problematizando las amistades. Es decir, en muchos de sus libros hay traiciones entre personas que son amigas, y no creo que esto sea spoiler porque os lo estoy hablando en ambiguo. Y además, en varios de ellos vemos cómo las relaciones de amistad se ven atravesadas por las estructuras de poder de nuestra sociedad. Y esto es de lo que más a mí me gusta de Kuang. Y me explico qué quiero decir. Muchas veces somos capaces de hablar del racismo, el machismo, el colonialismo, etcétera, de manera abstracta. Pero a veces nos resulta mucho más difícil verlo en nuestra cotidianidad. Pero es evidente que nuestras relaciones de amistad también están marcadas por estas estructuras de poder que existen entre las personas. Y creo que Rebecca Kuang reflexiona muy bien sobre esto, porque por mucho que dos personas sean amigas, si una es blanca y otra es negra, evidentemente la sociedad y la propia relación se configura con una relación de poder en el que las personas blancas hemos sido históricamente privilegiadas. Y en estas amistades se ve como muchas veces estas estructuras de poder entre las amistades son insalvables o suponen un problema para estas relaciones. Y me resulta súper interesante porque a veces tenemos tendencia a idealizar las amistades y creo que Kuang en este sentido es ultra inteligente hablando de estos temas. Así que sus personajes, que además por esto mismo que os estoy contando muchas veces son grises y a mí esto me encanta. Es más, creo que casi todos sus personajes principales o todos son grises. Y creo que este es un elemento chulísimo, sus personajes, las amistades y lo grises que son. Bueno, y ya para terminar, que no quiero quedarme demasiado tiempo en este punto, muchas de sus historias son crudas, esto hay que tenerlo claro, hay muchos elementos de violencia de distinta índole, ahora os contaré un poco de cada uno de los libros, y además en muchas de ellas hay giros del guión o plot twist bastante constantemente, o sea que si os gusta esto, en Rebecca Kuang lo vais a encontrar. Así que sí, vamos con los 5 libros que tiene publicados y que podéis comprar en español. En primer lugar, Amarilla. Bueno, no lo he comentado, pero todos ellos están publicados por la editorial Hidra y la traductora de todos los libros es la misma, que es Patricia Enríquez Espejo. Sobre las ediciones y la traducción, la verdad es que yo creo que a nivel estético son muy chulas. Es verdad que en varios de los libros he encontrado algunos fallitos de algunas frases que no se terminan de entender del todo o algún error de conexión, pero no impide la lectura de las obras y no son excesivos. Pero bueno, también lo quería mencionar porque es verdad. Y ya nos vamos con Amarilla. Luego os voy a contar cuáles son los libros que más me han gustado y los que menos. Pero en Amarilla lo que seguimos es a su protagonista y a una amiga suya del instituto. Estas dos amigas, las dos tienen el mismo sueño, que es ser escritora de éxito, pero una de ellas, la que no es nuestra protagonista, lo consigue de manera muy contundente y nuestra protagonista no lo hace. También cabe destacar que la escritora de éxito es asiática, ahora no recuerdo muy bien de dónde, y nuestra protagonista no lo es una persona blanca. Y esto, como os decía, juega un papel en la amistad entre ambas, puesto que al principio de la novela nuestra escritora de éxito fallece y la protagonista se apropia de uno de sus manuscritos que estaba escribiendo antes de morir y reescribe determinadas partes de la novela para publicarla con su nombre. ¿Qué tenemos en este libro? Pues tenemos temas interesantes sobre la apropiación cultural, puesto como os comentaba, nuestra protagonista es una persona blanca que se apropia de una historia sobre Asia, de una novela histórica sobre Asia de su amiga asiática. Otros temas importantes son la dureza de las redes sociales, también vemos entramados del mundo editorial, etc. Y respecto al género de esta novela, yo creo que podríamos decir que es ficción contemporánea, no estoy excesivamente segura de qué es,
Tiene algunos toques un poquito mágicos, pero muy, muy poco. La novela que menos de fantasía es de las que tiene publicadas. Es la última que ha publicado y es la que menos me ha gustado de ella. La verdad es que pienso que sus novelas son súper potentes. A mí me encanta Rebecca Kwan y esta novela me la bebí súper rápido y aquí tengo algunas frases apuntadas porque son muy buenas, pero sigo pensando que es la peor de todas ellas, además de que el género y la historia en general me gusta menos. No obstante, como os comentaba, los temas que os he dicho me siguen pareciendo súper interesantes, súper pertinentes y tengo una opinión distinta a la mayoría de la gente de que hace redes sociales, que piensa que el personaje principal es odioso porque toma decisiones muy malas de cosas que no hay que hacer en esta vida, pero a mí me sigue pareciendo un personaje gris. No sé si soy la única, o sea, yo creo que Rebecca Kwan no demoniza a este personaje, sino que nos hace replantearnos hasta qué punto determinadas cuestiones son apropiación cultural o no, hasta qué punto alguien es propietario o no de una idea o de una historia, quién tiene la legitimidad para contar una historia, qué voces se escuchan en el panorama editorial y qué no, pero no creo que esté tan claro que este personaje sea horrible. Si alguien piensa igual que yo, que me lo deje por comentarios. De los libros, y para mí la joya de la corona de R.F. Kuang es Babel o la necesidad de la violencia. Este es mi libro favorito de la autora. Es un libro autoconclusivo como el anterior, en este caso es un libro de fantasía, pero como os comentaba al principio juega un papel importantísimo en la historia, en parte podría ser fantasía histórica, aunque no del todo porque no se centra en ser completamente veraz en la historia que cuenta, pero sí hay una inspiración muy grande, sobre todo respecto a los países, o sea, aquí vemos a Inglaterra, vemos a China, vemos distintos países y nos transportamos al año 1828 en un mundo como el de aquel momento, pero un poquito modificado, en el cual Inglaterra es un poco el imperio más importante de este mundo en el que nos encontramos. Tenemos en Inglaterra el Real Instituto de Traducción de Oxford, que es un poco el instituto que hace que Inglaterra siga teniendo en el mundo esta situación predominante. ¿Por qué? Porque en este mundo la magia se basa en las palabras y en la traducción. Esto es otro de los elementos que os decía que se ven varias veces en Kwan, puesto que le gusta mucho reflexionar sobre las palabras, los idiomas, la traducción, etc. Vimos la historia de Robin, nuestro protagonista principal, un chico de Cantón, China, que al principio de la novela muere su madre en circunstancias extrañas y un profesor que se llama el profesor Lovell lo rescata y se lo lleva a Inglaterra, concretamente a Cambridge y luego a Oxford, un poco como Rebecca Kwan. Y cuando lleva a Oxford se da dando cuenta poco a poco para qué querían que Robin estuviese allí y cuál es su papel a jugar en esta Inglaterra. Como no os quiero desvelar más, contaros que en Babel el tema fundamental para mí es el colonialismo, el poder, el imperialismo, el racismo, también el racismo cotidiano, como os decía antes, estos dos niveles de racismo más a nivel estructural, pero también racismo a nivel cotidiano. También tenemos el tema de la importancia de las palabras y la traducción que se elabora a partir de la plata y cómo esto le da una situación de poder a Inglaterra respecto al resto de países y cómo se hace un expolio de la cultura de otros países en beneficio de la propia Inglaterra. Tenemos otros temas importantes, el tema que le da subtítulo a la obra, ¿no? La violencia, qué papel juega la violencia, hasta qué punto es legítima, las rebeliones, porque vamos a ver cómo Robin se va a acabar viendo una encrucijada entre si seguir colaborando con el imperio inglés o luchar contra él. Es un libro increíble. El final es, bueno, yo estuve llorando no sé ni cuánto tiempo. Y luego es una historia que claramente reflexiona sobre la amistad. Es un grupo de 4 amigos procedentes de distintos países y vamos a ver cómo se va fraguando esta relación de los 4 amigos en esta academia, en un Dark Academia, en el que vemos también a los distintos profesores y el papel que juegan para mantener el poder del imperio. Bueno, Babel es increíble. Sabéis que ya hay un vídeo en mi canal que dedico solo y únicamente a hablar de Babel. Fue mi mejor lectura del año 2023. Os voy a dejar por el vídeo que hice de Babel. Así que nada, no voy a dar más la turra. Ya por último, los 3 libros que nos faltan son la trilogía de La Guerra de la Amapola, con La Guerra de la Amapola, que es el naranja, La República del Dragón y para terminar, que ya me lo he leído, que es el último que ha salido y ya no tengo nada que leer de Rebecca Kwan,
El Dios en llamas. Como no voy a hacer spoiler de la trilogía, os voy a contar un poco de qué va la Guerra de la Amapola, el primero de los libros y también el libro que da nombre a la trilogía. Os voy a contar un poco los temas principales que vamos viendo en la trilogía y mi opinión sin spoiler de los 3 libros. En primer lugar, La Guerra de la Amapola. Este es un libro que se desarrolla en un mundo que se llama Nicara, que es claramente China, que está compuesto por distintas provincias y hay provincias más ricas que otras. Y también vemos otros países que, bueno, es bastante fácil entender la referencia. Otros países son Hesperia es claramente Europa, Mugen es claramente Japón, etc. En un contexto en el que podemos decir que tenemos por un lado distintos países asiáticos y por otro tenemos a Europa. Pues Rin, nuestra protagonista claramente indiscutible de esta obra, es una niña que, que nace en una de las provincias pobres de Nicara y que estudia para entrar en la academia militar más importante de Nicara, que se llama Sinegart. No es ningún spoiler que acaba llegando a esta academia y en la primera mitad de esta obra vemos cómo es la llegada de Rin a la academia, un poco también su vida en el pasado antes de llegar y cómo consigue aprobar el examen. Y no es ningún spoiler porque es que es el inicio de la obra, si no nos pondría a contar nada. Y una vez en la academia vemos los distintos profesores militares de la academia y vemos distintas amistades que hace Rin en la academia que van a ser fundamentales en este libro. Esta es una historia claramente de fantasía bélica e histórica. Y como os comentaba al principio, vamos viendo un poco a Rin en la academia, un poco al estilo de Babel, ¿no? Cómo es llegar a ese lugar, cómo es hacer amistades, cómo es aprender el arte de la guerra. Y en la segunda mitad esta trama gira completamente y vamos a ver que no todo es un juego de niños y que vamos a tener que poner muchos de los conocimientos en práctica. Dejémoslo ahí, pero si queréis saber de qué va, no hace falta más que leer el título, La Guerra de la Amapola. Tampoco hace falta que os cuente mucho más. Y bueno, a partir de esto vamos a ir viendo un poco la historia de Nicara como continente y el sistema de magia de esta novela está basado en el chamanismo y tiene como muchas reflexiones e inspiración asiática. Esto es chulísimo y de las cosas que a mí más me gustan de esta novela. Y bueno, vamos a ir viendo un poco esta magia asiática con elementos como el fuego, el agua, el fénix. ¿La habéis leído? A mí me recuerda bastante a la saga del Tensorado de Neon Yang, un poco en el estilo de la magia y la influencia asiática que hay en este libro. Y bueno, lo que os quería comentar, en este primer libro a mí me gustó más la primera mitad que la segunda, porque es verdad que pienso que un pequeño fallo que tiene este libro es que hay una división muy grande, o sea, hay un salto para mí demasiado grande entre la primera mitad y la segunda mitad. Pero vamos, estos libros voy a criticarlos brevemente porque hay cosas que no me han gustado, pero me sigue encantando la trilogía y os la recomiendo 100%. Sin embargo, en el segundo libro de la trilogía, en La República del Dragón, me pasó justamente lo contrario. Me gustó muchísimo menos la primera mitad, bueno, muchísimo, me siguió pareciendo un librazo, pero me pareció más lenta y con menos ritmo la primera mitad, pero la segunda mitad me pareció vertiginosa, no, lo siguiente, o sea, el final de este libro es una absoluta pasada. ¿Qué me pasó en este libro? Que a partir más o menos de la mitad aparecen unos personajes, que lo haya leído sabrá de qué hablo, nuevos, que tenían mucha relación para explicarnos cuestiones importantes de la magia y de la historia de Nicara, que me encantaron. Entonces, a partir de ese momento, yo loca con este libro. Y El Dios en llamas, el último libro de la trilogía, que me lo acabo de terminar hace apenas unos días y los tengo muy recientes, lo que me pasó es que las primeras 500 páginas más o menos de este libro me fliparon, pero que me las bebí de una manera. En este libro se reflexiona muchísimo sobre la manera distinta de ver el mundo entre Nicara y Hesperia, es decir, entre Europa y en este caso China, sobre la distinta manera de ver el desarrollo, la historia, la religión, un tema súper importante en esta trilogía de Kuan, etc. Y me encantó. Es un libro que habla también muchísimo de venganza, de cómo la violencia lleva a más violencia, del desastre que supone la guerra para los civiles. Todos estos temas son súper importantes en el libro. ¿Qué me pasa con el final de este libro? Que yo creo que hay tramas y personajes que no están del todo bien cerrados. Y me da muchísimo coraje decir esto porque sigo recomendando 100% la trilogía. O sea,
Es de mis libros favoritos y Rebecca Kwan sigue siendo de mis autoras favoritas. Pero creo que se precipita con el cierre de algunos de los personajes en este libro. Yo también tenía un final que era el que quería que ocurriese, que no ocurre. Si os da curiosidad saberlo, pues me escribir por privado y os lo cuento. Pero sí es verdad que yo sigo teniendo dudas sobre si este final es el que a mí me termina de gustar o no. También os digo, la autora empezó escribiendo el primero de los libros de esta trilogía con 19 años y ha terminado con 23. Y yo solo quiero decir que si ha sido capaz de escribir esta trilogía siendo tan joven, ¿cuánto nos espera por leer de Kwan? O sea, es que me muero de ganas. Has hablado brevemente de los 5 libros. También quería contaros que han sacado para las personas en España que comprásemos la trilogía de la Guerra de la Amapola de una vez toda junta, han regalado un pequeño relato que es el 2.1, según he leído, es decir, va después del segundo libro. Yo no lo he podido leer porque Hydra solo ha sacado el relato para las personas que compran los 3 libros juntos, lo cual debo decir que no me parece muy bien porque ha habido gente que hemos estado apoyando la saga desde los inicios y creo que hubiese estado muy bien para los fans que nos regalasen el relato si comprábamos el 3er libro, porque yo los he ido comprando todos. Es más, yo tengo todos los libros de Rebecca Kwan, así que Hydra, mándame el relato, quiero leer el relato. Está publicado en inglés gratuito en la web de Rebecca Kwan si lo queréis leer, pero yo no leo también en inglés y quiero el relato en español, así que esto no me parece bien. Pero bueno, ahora sí que sí, guía de lectura de Rebecca Kwan, que parece que os he estado engañando todo el libro. Os voy a recomendar distintas maneras de leerlo según el tipo de lector que seáis. En primer lugar, si os gusta leer por orden de lectura, es decir, por los libros que se han escrito primero hasta el último libro que se ha escrito, del primero que se ha publicado hasta el último que se ha publicado. Si os gustaría leer a Rebecca Kwan de esta manera, primero tenéis que leer La Guerra de la Amapola, que se publicó en el año 2018. En segundo lugar, tendríais que leer La República del Dragón, que se publicó en 2019. Y en tercer lugar, El Dios en Llamas, publicado en 2020. Es decir, tendréis que leer primero los 3 libros de la trilogía de la Guerra de la Amapola. Deciros que no lo podéis leer de manera independiente. Es decir, si empezáis a leer el segundo no vais a entender nada de la historia. Hay que leer primero el segundo, luego, primero el primero, luego el segundo y luego el tercero. Pues vendría Babel, que se publicó en el año 2022. Y por último, Amarilla, que se publicó en el año 2023. Si sois más de las personas que decís, bueno, yo prefiero leer primero un libro de la autora que me guste, pero que vaya de menos a más. Es decir, leer primero el libro que considero más flojo y luego ir yendo poco a poco, porque es verdad que muchas veces si te lanzas a una de las mejores novelas de un autor y luego lees alguna que es peor, te puedes decepcionar. Por eso yo os recomendaría que leyeseis primero Amarilla, que también es una buena opción si no sois habitualmente lectores de fantasía, empezar por Amarilla, puesto que es el que menos tiene fantasía de la autora. Luego tendréis que leer la trilogía de La Guerra de la Amapola, y yo creo que se nota bastante en la manera de escribir que Babel, que es el último que tendríais que leer en este caso, está bastante mejor escrito para mí que La Guerra de la Amapola. ¿En qué sentido? La Guerra de la Amapola está muy bien escrita y yo sobre todo creo que tiene reflexiones buenísimas, buenísimas sobre, como decía, la guerra, la venganza y la relación colonialista entre Europa y el resto de países del mundo, pero es verdad que pienso que se nota muchísimo la madurez y el desarrollo y la mejora como escritora de Kwan en Babel que en La Guerra de la Amapola. A mí Babel me parece que está tremendamente bien escrita y que se nota que esta novela la escribió primero. Así que yo os recomendaría que si tenéis pensado leer todo de Rebecca Kwan, dejéis Babel para el final. A mí esta historia me parece una pasada. Luego, otra de las maneras de leer a Rebecca Kwan, si queréis empezar por algún libro pero no sabéis si vais a leerlo todo, yo os recomendaría que leyeseis Babel, porque es para mí con diferencia el mejor libro, o si no, que leáis otra de las novelas independientes, como puede ser Amarilla. Como sabéis, cada uno de estos libros son en mundos distintos y no vais a tener ningún problema en leerla. Sin embargo, La Guerra de la Amapola, si leéis un libro, yo creo que vais a acabar leyéndolos todos. Es verdad que podéis leer el primero, y si no os gusta más, el final yo creo que da pie a seguir leyendo, pero os podríais quedar ahí. No creo que lo hagáis, porque los finales de Rebecca Kwan son súper vertiginosos y te dan ganas de seguir leyendo. Los libros de Rebecca son súper adictivos, pero en cualquier caso podríais leeros el primero y no, pero yo os recomendaría que empezaseis con alguna de sus novelas independientes.
Y ya, si os vais a leer solo uno de los libros, pero no sabéis si vais a leer todo lo que ha publicado la autora en toda su vida, ya sabéis que tenéis que leer. Babel, para mí, es el mejor de sus libros. También, si os gusta el tema de la Dark Academia, si os gusta el tema de la importancia que tienen las palabras, pues recomiendo Babel. Si os gustaría leer algo que tenga reflexión sobre redes sociales, lo duras que pueden ser y cómo pueden machacar psicológicamente a alguien, sobre el mundo editorial, la apropiación cultural o quién tiene derecho a contar determinadas historias, os recomiendo Amarilla. Y si sois lectores de fantasía, que os gusta la fantasía militar, la fantasía bélica, histórica, y queréis algo que salga un poco de los autores de siempre, si os gusta Sanderson, por ejemplo, pero queréis algo que sea original, fresco, estáis hartos de leer las mismas historias sobre guerras, pues leeros la trilogía de la Guerra de la Amapola. Y nada, esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo porque lo he hecho con mucha ilusión ya que yo amo tremendamente a Rebecca Kuang. Contarme por comentarios si os he dado ganas de leer algún libro, si ya lo habéis leído, si conocíais a Rebecca Kuang, lo que queráis y también si os gusta este tipo de vídeo ya que lo podría hacer con otras autores o autoras. Así que nada, si os ha gustado podéis darle like, suscribiros, mandarle el vídeo a vuestras amigas y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.